Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a ver hoy el ámbito de sociales para la prueba de graduado en eso en la Comunidad de Aragón. Así que si tienes pensado presentarte en esta comunidad, te va a venir muy bien todas las sesiones que vamos a ir presentando, en las que vamos a analizar los bloques que entran en el ámbito de sociales, ¿vale? En este ámbito de estudio tenemos las asignaturas de Historia del arte y geografía. Vamos a ir viendo los contenidos por bloques para que podáis haceros una idea de lo que tenéis que estudiar. Bueno, primero vamos a ver los temas de historia y de historia del arte, que lo he metido en el mismo tema, ¿vale? Empezamos con el bloque de la prehistoria e historia antigua, que es el bloque 1 del contenido de la parte de historia, ¿vale? Lo que tenemos que ver dentro de este bloque son los principales eventos y personajes y manifestaciones artísticas que tuvieron lugar durante la prehistoria y la historia antigua, ¿vale? Durante las sesiones vamos a ir viendo ya los contenidos más en detalle de este bloque y luego pasaremos a ver preguntas que han caído de este bloque en exámenes oficiales de años anteriores. Luego tenemos el bloque de historia medieval, principales eventos, personajes y manifestaciones artísticas. Siempre es lo mismo, ¿vale? De lo que se trata es de que sepáis identificar los principales eventos y hallar y sobre todo relacionar los eventos con los personajes más destacados que tuvieron protagonismo en dichos eventos, ¿vale? Las manifestaciones artísticas, vamos a ver la parte artística dentro de la historia medieval, lo que es, por ejemplo, el arte musulmán, lo que es el románico, el gótico, ¿vale? Como principales movimientos artísticos dentro de la Edad Media. Luego veremos el bloque de historia moderna, lo mismo, principales eventos, empezando por el descubrimiento de América, personajes y manifestaciones artísticas más relevantes. Aquí veremos como movimiento artístico el Renacimiento y el Barroco principalmente. Y luego tenemos el bloque de historia contemporánea, ¿vale? Arrancando en la Revolución Francesa y ya continuando con todo el siglo XIX y XX. Luego también veremos lo que son los movimientos artísticos de los siglos XIX y XX, los principales movimientos y autores. Bueno, vamos a ver ahora la parte de geografía. En la parte de geografía tenemos tres grandes bloques de estudio. El bloque de geografía física, mundial y española, ¿vale? Que lo vamos a estudiar con mapas y conceptos. Dentro de este bloque veremos el relieve, los ríos, los paisajes vegetales y los climas. Luego tenemos el bloque de geografía política, mundial y española, tanto en mapas como con conceptos, ¿vale? Veremos también la ciudad y los planos urbanos, la población y las pirámides de población dentro de este bloque. Luego, por último, tenemos el bloque de geografía económica y aquí veremos los sectores económicos, primario, secundario y terciario y la Unión Europea, el proceso de formación y las instituciones de la Unión Europea. Bueno, si estáis interesados en hacer el curso online que estoy impartiendo actualmente para la prueba en Aragón, aquí os dejo el contacto para que me escribáis por correo, me indicáis la comunidad autónoma en la que os vais a presentar y los ámbitos de examen que tenéis que hacer, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a empezar con la clase de hoy. Bueno, vamos a ver en la clase de hoy el bloque de comprensión de textos históricos, ¿vale? Para el examen de graduado en eso en Aragón. Puede caer una pregunta basada en un texto, ¿vale? Y ese texto normalmente va a estar relacionado con algún evento histórico actual, ¿vale? Vamos a ver ahora varios modelos de exámenes en el que el texto siempre va a tener una repercusión actual, ¿vale? Luego tenéis que saber muy bien el contexto histórico que trata el texto, es decir, lo que es el entorno histórico donde se ubica el texto. Puede ser un texto que haga referencia a algún evento del pasado. Es decir, si es un texto de actualidad pero que hace referencia a algo del siglo XIX, pues tenéis que saber
el contexto histórico de lo que haga referencia del siglo XIX, ¿vale? Por eso es importante dominar lo que es el entorno histórico en el que se engloba el texto. Luego tenemos comprender el texto para responder con la información del mismo. Es decir, hay muchas preguntas cuya respuesta la vais a tener en el mismo texto. Es decir, no hace falta que sepáis la historia que hay detrás, sino que leyendo el texto podéis responder. Entonces es importante que vayáis comprendiendo la información y las ideas principales del texto para luego saber qué es lo que están preguntando y cómo responder de acorde con la información que aparezca en el texto, ¿vale? Luego, normalmente las preguntas son de respuesta corta, en una línea se puede responder, o como mucho, de extensión media, ¿vale? Es decir, un párrafo. No son preguntas largas porque no se trata de hacer un comentario de texto. Bueno, entonces, teniendo claro estas ideas iniciales, vamos a ver modelos de exámenes para que veáis cuál es el formato real de modelos de exámenes de años anteriores en base a textos de historia. Bueno, aquí tenéis un texto que cayó en una de las convocatorias del año 2023. Trata sobre un acontecimiento actual, que es la guerra de Ucrania. ¿Vale? Concretamente habla sobre cómo el dirigente ruso está utilizando el término nazi para referirse al gobierno de Ucrania y de esta manera justificar la guerra que está llevando a cabo en ese territorio, ¿vale? Entonces, lo que tenéis que hacer es leer el texto, comprender bien las ideas que transmite y una vez que tengamos claro esas ideas, vamos a responder a las preguntas. Dice, ¿a qué hace referencia el término nazi? Vale, esto es de historia contemporánea, ¿vale? Concretamente del tema de los totalitarismos y tenéis que definir el término nazi, ¿vale? Porque está haciendo referencia a esa parte de la historia del siglo XX, ¿vale? Aquí lo tenéis hecho, dice, hace referencia al régimen nacionalsocialista alemán liderado por Adolf Hitler, caracterizado entre otras cosas por un estado totalitario y una política de represión de las minorías étnicas como los judíos. ¿Vale? Esto sería la definición en resumen del término. ¿Con qué época histórica se asocia? Como está hablando de la Alemania de Hitler, a través del término nazi, se está asociando a la Segunda Guerra Mundial, que es donde se originaron estos regímenes, ¿vale? Entonces, el contexto histórico al que hace referencia Putin es a este de aquí. Ponemos Segunda Guerra Mundial y el periodo del gobierno de Hitler, del 33 al 45. Luego, el texto habla de Zelensky y Putin. ¿Quiénes son estos dos políticos? Bueno, pues como esto es totalmente actual, pues nada más que tenéis que poner el cargo que ostentan en la actualidad. Ambos son responsables de los gobiernos de Ucrania y Rusia, ¿vale? Y luego indique su opinión sobre este conflicto. Esto es una respuesta abierta donde tienes que dar tu opinión acerca del conflicto. Por tanto, esto es totalmente subjetivo. Lo que sí tenéis que hacer y os van a pedir es que argumentéis bien vuestra opinión. Que no vayáis a decir una frase sin argumentarla. Tenéis que explicar el motivo por el que pensáis lo que pensáis, ¿vale? Bueno, pues esto es un ejemplo de texto histórico de un evento actual, ¿vale? Vamos ahora a otro modelo de examen. Bueno, este texto es de una de las convocatorias del año 2022. Trata sobre un tema bueno, ya no es tan actual, pero lo sigue siendo, en cierta forma, que es el tema de la crisis del coronavirus, ¿vale? Y dentro del texto se hace referencia a un acontecimiento histórico del pasado, como son los pactos de la Moncloa, ¿vale? Es decir, es un texto reciente, ¿vale? Que hace referencia a un evento del pasado, que son los pactos de la Moncloa, que se originaron en la época de la transición española. Entonces, tenemos que leer el texto nuevamente, sacar las ideas principales, o por lo menos comprenderlas, para luego estar en disposición de poder responder a las preguntas. ¿En qué momento histórico se dan los pactos de la Moncloa?
Está preguntando nuevamente por el contexto histórico, que es el gobierno, o lo que es la época de la transición democrática española, 1975-1982. Si os sabéis la fecha, la ponéis, si no, pues ponéis transición democrática. En el texto se citan acuerdos adoptados en el ámbito político. ¿Qué cambios se produjeron en la sociedad española gracias a estos acuerdos? Bueno, los cambios lo tenéis aquí. Son muchísimos, entonces yo lo que he hecho ha sido un resumen de los cambios más relevantes expresados con mis propias palabras, en vez de limitarme a copiar literalmente. Intentar resumirlo con vuestras propias palabras, para que no quede la sensación de un corte y pega, ¿vale? Yo he puesto, se tomaron medidas tendentes a la recuperación de derechos, aquí falta una S, de derechos y libertades políticas perdidas durante la dictadura, tales como la libertad de prensa, el derecho de asociación y de reunión, se despenalizó el adulterio, punto suspensivo, lo que dio inicio a un nuevo régimen político que colocaba a la sociedad española a la par de la sociedad europea, que había iniciado el camino de la democracia muchos años antes. Esto es básicamente un resumen de todas las medidas políticas que se tomaron en los pactos de la Moncloa. Además del Ejecutivo, ¿quiénes firmaron estos pactos? Esta información también lo tenéis en el texto, donde te dice quiénes son los participantes de los acuerdos. Tenemos partidos políticos, asociaciones empresariales y los sindicatos. Y por último, en el texto aparece el Poder Ejecutivo y Legislativo del Estado. Tienes que hacer una especie de resumen de quién son los responsables dentro del Estado de llevar a cabo las funciones del Poder Ejecutivo y Legislativo. ¿Vale? El Poder Ejecutivo recae en manos del Gobierno, compuesto por el presidente y sus ministros, y luego aquí he mencionado algunas de sus funciones, y el Poder Legislativo, que recae en las Cortes Generales, compuestas por Congreso y Senado, y luego entre sus funciones son las de controlar el Gobierno, junto con las propuestas de leyes. Esto es un resumen, ¿vale? Porque se puede poner muchísimo más. Vale, pues como veis, aquí tenéis otro texto de historia relacionado con un tema de actualidad, pero que a su vez hace referencia a hechos del pasado, concretamente pactos de la Moncloa. Bueno, espero que hayáis entendido un poco cómo va este tipo de preguntas, o por lo menos que tengáis una idea de lo que podría caer, ¿vale? Porque esta es la intención de este vídeo, de saber más o menos cuál es el formato de este tipo de preguntas para saber cómo responder. Bueno, pues podéis hacer más textos de años anteriores para seguir practicando.